días, amigos. Hoy lunes 16 de julio de este año 2018. Antes que nada, un día como hoy de 1838, Juan Pablo Duarte, al frente de un grupo de jóvenes, propone la creación, y así se decide en esa reunión clandestina, del movimiento libertario La Trinitaria, que crearía las bases para sustentar la proclama de independencia con una organización político-militar que fuera capaz de llevar a cabo esa declaratoria. Así de simple. Duarte, por tanto, es quien concibe la idea y la hace adoptar por parte de un grupo de jóvenes que fueron todos esos trinitarios fueron primera fila en la lucha por la independencia. Les tomó varios años de clandestinidad, de trabajo intenso, muy bien planeado, para que este movimiento tomara cuerpo y pudiera alzarse con la victoria y la declaratoria de independencia. Todavía hoy deben estar gozando los franceses y particularmente los parisinos, que desde ayer llenaron la capital de Francia de todo tipo de expresión de júbilo para celebrar la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol. Hacía 20 años que no lo hacían, es la segunda vez que se corona campeona mundial. Ha habido aquí, por lo menos en algunos países que no conocen bien lo que es la historia y la presencia de potencias como Francia en el mundo, su presencia, se ha querido demeritar un tanto esa victoria, diciendo que fue soportada en gran medida por una presencia africana en las filas de la representación del equipo francés, unos 23, de los cuales quizás la mitad, 10, eran de tez oscura. Pero debe decirse que de esos 10, 8 dejaron el ombligo en las clínicas y hospitales de Francia. Solo dos fueron nacionalizados. Los demás, nacionalizados de ex colonias francesas, hasta hace apenas unas décadas, unas generaciones. Los otros nacieron en los barrios pobres de Francia, procedentes de abuelos y padres que se radicaron en Francia como parte de la presencia colonial en sus países. O sea, es que Francia es multicolor, porque así lo decidieron sus progenitores, que desde los tiempos de la libertad y de la Constitución de Francia, se decidieron a montar colonias, o sea, a trasladar su poder a otras partes del mundo, África, Asia, América Latina, en todas partes. Todavía quedan sus representaciones. Aquí en América Latina hay 3 posesiones francesas que se les considera ahora territorios de ultramar. Pero Francia fue por muchísimo tiempo colonizadora. Todavía en muchos de esos países de Asia, por ejemplo, Vietnam, todavía en África, en varios de las que fueron sus ex colonias, el idioma principal es el francés. Pregunte usted cuál es el idioma principal en Haití, por ejemplo. Es el francés. Lógicamente, cuando usted va a Francia, constata que la población francesa está entremezclada con esas expresiones clarísimas de tez oscura que proviene de África, ya considerada francesa. Se mueve como pez en el agua, en París, en cualquiera de las grandes ciudades, en los ambientes públicos de todo tipo, porque allí se ha dado la entremezcla, porque así lo aceptó la sociedad francesa, de manera que para los franceses sí no hay problema. Ellos sí no se sienten mal con la composición
de origen africano en su selección, porque ellos saben que es una representación genuina de lo que hoy es el pueblo francés. Lo cierto es que Francia obtuvo una rutilante victoria durante todo el torneo, que duró un mes, el Mundial de Fútbol, y demostró mayor coherencia, mayor organización, una juventud extraordinaria. Francia tiene, por tanto, una selección que durará mucho tiempo. Y no solamente eso, sino que los que usted quiera identificar como tez blanca siguen siendo los líderes de esa agrupación. Ustedes notaron cómo dos figuras principalmente del equipo comandaron la estrategia, la acción en el campo de juego. Los demás son soportes que sin duda alguna de mucha importancia. Pero Pogba o Mbappé, todos estaban regidos por la dirección de jugadores blancos, que como Griezmann y demás, que sí son veteranos, representantes para los que quieren que sean blancos de verdad, legítimos del equipo de Francia. Hay que celebrar la persistencia, la tosudez, la valentía, el arrojo de la selección de Croacia, que combatió hasta el último minuto procurando llevarse un título. Una nación de 4.5 millones de habitantes, recién surgida, porque nace a la luz en el 1991. Sin embargo, con una generación de deportistas de primera línea en muchísimos deportes, no solamente en el fútbol. Por población es el mayor aportante de jugadores profesionales de calidad del fútbol en todo el mundo. Lo que es República Dominicana en el béisbol de Estados Unidos, el mayor aportante de valores para jugadores de grandes ligas de primera categoría es República Dominicana. Eso es, imagínense entonces a Croacia como una expresión clara de lo que es República Dominicana en el béisbol. Aquellos lo son en el fútbol, nosotros en el béisbol. O sea, un torneo mundial que se realiza cada 4 años, exitoso, lleno de altas y bajas, porque naciones muy poderosas cayeron, algunas muy temprano en el mundial, campeonas varias veces, como es el caso de Brasil, Argentina, la propia Inglaterra, Francia, España, todos esos cayeron. Y cuando usted pasa balance a los campeones que ha tenido hasta ahora la Copa Jules Rimet, la mayoría han sido europeos, porque el poder, el mejor fútbol del mundo se juega en Europa. No le quepa dudas a nadie. La mayor parte de esa copa, de los países que se han llevado la copa, provienen de Europa. Bien, miren, ayer los medios de prensa reflejan la visita que realizaron el sábado a Punta Catalina el non plus ultra de la industria dominicana, representado por la Asociación de Industria de la República Dominicana, que lidera Campos de Moya, representantes genuinos de la familia Vicini en la superestructura empresarial dominicana. Campos de Moya parece que no agradó a los medios de prensa, en particular a dos de los diarios, la mayoría de los diarios, que son representativos de las familias poderosas también del país, porque dijo, entre otras cosas, que allá en Punta Catalina y delante de las autoridades y de sus compañeros empresarios, que Punta Catalina permitirá a los industriales dominicanos acceder a energía más barata y con ello mejorar sus niveles de competitividad. Y agregó,
Yo creo que las plantas de Punta Catalina fueron satanizadas por los medios de comunicación en el país y por la politiquería. También dijo que Punta Catalina es un proyecto de clase mundial, especialmente lo que tiene que ver con las previsiones para evitar contaminación ambiental, aspecto en el que se han tomado medidas por encima de lo que exigen los parámetros internacionales. Justo lo que hemos dicho aquí en Diario de Cuatro, este equipo de hacedores de opinión, de periodistas, con alguna experiencia acumulada y con autoridad para hablar, porque conocemos una buena parte de la historia reciente de la República Dominicana. Circe Almanzar, que era directora ejecutiva de la Asociación de Industria, asintió a todos estos juicios, lo mismo que los que estaban ahí. Ahora bien, buenos días, don Boza. Buenos días, Pedro. Me gustaría comentar algunas de las reflexiones que hizo el propio Campos de Moya, Circe y el señor Bichara, Jiménez Bichara, el administrador de la CDE y principal figura responsable de la ejecución de Punta Catalina, porque esto nos puede mostrar el porvenir. Dice, vámonos con Campos de Moya, quien dijo que esta infraestructura que va a reducir, sin duda alguna, dice él, los costos de la energía y va a incrementar la competitividad del sector industrial de la República Dominicana y de toda la economía, posibilitará que se instale una zona industrial pesada en la misma zona donde está ubicada Punta Catalina. Es previsible porque Punta Catalina se erigió en una extensión de más de 1 millón de metros cuadrados que se dio a la familia Vicini mediante un contrato de arrendamiento a 50 años prorrogable, o sea, prácticamente un regalo. Pero a condición de que se le reservaran 500 metros de playa paralelo al puerto ese de 1.620 metros de largo, el puerto de Punta Catalina, desde donde podrán descargar al mismo tiempo a 2 barcos de carbón mineral al mismo tiempo, de 80.000 toneladas cada uno, o sea, los más pesados que existen transitando por esta región, y todavía quedará puerto para una actividad industrial. Lo que quiere decir que si Campos de Moya dice que eso posibilita lo que ha sido un plan nivel existente de instalar allí una zona industrial pesada, bueno, pues de seguro que Vicini y sus socios de la ferretería americana que tienen la planta de procesamiento de varillas y otros derivados de la palanquilla van a activar de nuevo esta vez asociado como están a una acerera brasileña de muchísima experiencia, en particular experiencia en el proceso de lo que son la basura metálica que nosotros exportamos a razón de 60 a 80 millones de dólares. La mayor parte va a parar a China, por cierto. Esos escombros, esa basura metálica, antes Metaldón, el complejo metalúrgico dominicano, una propiedad del grupo Vicini, la convertía en acero. Y de acero pasaba a palanquilla y de palanquilla a varillas y todo tipo de formas metálicas que se utilizan en la construcción y en otras actividades. Hay que suponer que entonces este horno que está apagado desde hace más de 30 años por razones de costo de energía, como dice el amigo Campos de Moya, irá a parar entonces a Punta Catalina ya,
porque, como les dije, los vecinos conservan ahí 500 metros de playa paralelo, porque eso es tierra de ellos, y en el contrato está consignado así. Pero al mismo tiempo es muy probable que en vez de ir a descargar el carbón mineral que utilizan en su fábrica de cemento Domicén, que está a poco más de 35 kilómetros Domicén, del puerto de Jaina, que es de Itabo, del lado de la planta Itabo, donde se procesa el carbón mineral en las plantas Itabo, ese lo va ahora mismo a descargar por Punta Catalina, que está a 7 kilómetros de Domicén, y no a 37. 7 kilómetros de Domicén, que es su planta de cemento. O sea, muchas cosas van buenas para la economía. Nosotros celebramos que se creen todas estas condiciones favorables para que por lo menos dejemos de exportar chatarra y la convirtamos otra vez en materia prima para producir acero. Que la planta Domicén se haga más eficiente. Adiós, pero estas son las cosas que perseguimos. Y que además, si es industria pesada, se instalen muchas otras industrias pesadas allí, como dijo el amigo Campos de Moya. Igualmente, queremos celebrar que el vicepresidente y administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, señor Jiménez Vichara, declarara que no se ha abandonado, todo lo contrario, que sigue en carpeta la posibilidad de que todo el parque generador de energía de San Pedro de Macorís, que ahora procesa búnker, sí se convierta a procesar gas natural. Hasta el momento, el único que se propone de ese parque generador incorporarse al gas natural es la planta Quisqueya 1, porque es del consorcio Barrick Gold Corp, la mina de oro, plata, cobre y zinc que opera en Cotuí, y que desde San Pedro de Macorís tiró una línea dedicada de 238 kVA que se alimenta de Quisqueya. Bueno, esa ya contrató con AES, Andrés, un gasoducto de unos 30 kilómetros de largo para alimentarse con gas natural en vez de búnker sí. Pero ahí está Quisqueya 2, que tiene también 238 megavatios de capacidad, igual que Quisqueya 1. Ahí está Collentris con 300 megavatios de capacidad. Ahí está Sultana del Este con 150 megavatios de capacidad y otras plantas privadas, todas las cuales suman entre unos 650 a 700 megavatios. Yo creo, por tanto, Mozart, que lo que probablemente esté aconteciendo es que el Estado se está preparando para darle facilidades a Jaina y a los propietarios de Collentris y de la planta Los Orígenes, empresarios privados que hay allá en San Pedro, para que estos cambien de derivado de petróleo a gas natural. También conviene al país. También conviene al país. O sea, que Punta Catalina comienza a rendir frutos. Y ya no estamos hablando de cosas que se proyectan, sino de cosas concretas, porque Punta Catalina entra en operación a finales de este año y inmediatamente después, esa es la primera unidad, inmediatamente después la segunda, y por tanto, de lo que estamos hablando de cosas concretas. Enhorabuena, el país necesita dar esos saltos adelante, ¿no? ¿No es así? Así es, Pedro. Buenos días. Buenos días, señores. A propósito de esos planteamientos que hacía el señor Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industria, en torno a Punta Catalina, en su ponderación a Punta Catalina, qué bueno que lo hagan, porque en los últimos tiempos he visto cierta dejadez y mudez en algunos sectores que, aún conociendo la importancia que tiene esa planta, pues al parecer no han querido confrontar a quienes pretenden, como dice Campos de Moya, y han pretendido desde un buen tiempo esta parte, satanizar uno de los proyectos, sin lugar a duda, más importantes
ejecutado por el Estado Dominicano en los últimos 50 años. Realmente una obra de envergadura que está llamada a iniciar para resolver de una vez y por todas uno de los más graves problemas que lastiman al país desde hace mucho tiempo, como es el problema del déficit y carestía de la energía eléctrica en la República Dominicana. Ese solo hecho, planteárselo así, pues dice muy bien de la necesidad que tenemos todos de aunar esfuerzo y colocar los hombros junto a la administración del presidente Danilo Medina para llevar a feliz término esa costosa pero necesaria, muy necesaria obra que todos entre todos, porque la hemos asumido a través de esos casi 2.000 millones de dólares que han salido precisamente del Estado para darle coherencia y hacer realidad una voluntad política que hacía falta en el país para afrontar ese tema con la responsabilidad que se ha afrontado. Y a propósito de eso, Pedro, de la misma manera, yo quiero salir, de alguna manera responder, plantear mi punto de vista, porque yo no tengo, quizás no tenga las calidades para responder a algunos sectores, economistas, algunos empresarios, como es el caso de Herrera, y a políticos que han pretendido satanizar una vez más la colocación de bonos soberanos por parte del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y que en la más reciente ocasión ha logrado exitosamente colocar en el mercado bursátil internacional 1.300 millones de dólares en condiciones realmente muy importantes de a 10 años, a un 6%, demostrando una vez más con eso, con esa colocación, que además, una vez más también, demandó el doble. O sea, el mercado demandó el doble de lo que nosotros habíamos, casi 3 de lo que nosotros habíamos, de lo que el país había puesto en oferta. La demanda superó 2 veces eso, lo que quiere decir 2.6 que estamos en presencia Increíble. de una manifestación de confianza en la solidez y estabilidad, no solo de la economía, sino del país. Un país con una economía en crecimiento, una economía estable, pero al mismo tiempo un país con una estabilidad social y política que crea condiciones, y con políticas que se están generando, creando condiciones para la inversión, ya sea inversión local, como en efecto se está pronunciando, porque tiene presencia en esos mismos bonos de ahora. Sí. Hubo la presencia de capitales criollos, claro, ¿verdad? Sí. Y capital foráneo, capital extranjero. Eso por un lado. Por otra parte, no sé si por hacerse los locos se pretendió, en medio de esta satanización de la colocación exitosa por parte de Hacienda, que fue la que encabezó con Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, la colocación de estos 1.300 millones de dólares. En el cuestionamiento se ha pretendido obviar que eso estaba contemplado dentro del presupuesto, tal y como se ha hecho con los pasados bonos colocados. Siempre se ha tomado en cuenta eso, que eso está contemplado dentro del presupuesto y que está dirigido a servir de soporte o para responder a déficit del presupuesto, por un lado, pero por otro lado, para obras reproductivas, como es el caso precisamente de Punta Catalina, que Punta Catalina está llamada en 5 años a responder, o sea, a devolver, a retomar esos recursos, y tiene 40 años adicionales, Pedrito, como tú muy bien ayer cuando te llamaba para que me orientara. 40 años por delante de servicio. Planta diseñada para 50 años de servicio. De servicio, pero en 5 años... Te dije 40, pero son 45. Bueno, pero en 5 años, se repaga. Esas son cosas que se tratan de obviar. Que van a dejar beneficio de 440 millones exactamente, de esas dólares son cosas, anuales. Esas son cosas que se tratan de obviar. Sí, así es. O sea, son bonos que no son bonos que son colocados a la ligera o para hacer tal o cual cosas a la ligera, no. Primero contemplado en el presupuesto, ciertamente.
que nosotros no podemos decir que eso no es un aporte más al endeudamiento. Por supuesto que sí. Pero la deuda, como cualquier otro parámetro, cualquier otro recurso que pone a la mano de los estados, de los gobiernos y del sector privado, la economía, tiene que tener algún tipo de sustento, y aquí en la República Dominicana lo tiene. Primero, porque nosotros pagamos nuestras acreencias. Nosotros estamos al día. Quisiéramos nosotros endeudarnos, pero ¿quién quiere en su casa? Usted en su casa. ¿Usted quiere endeudarse? No, pero hay dos razones, por lo menos la que yo, desde mi humilde conocimiento y parecer, hay dos razones fundamentales para usted endeudarse. La primera es que usted no está generando los recursos, no ha generado los recursos para usted adquirir que sea el inicial para una vivienda. Pero se le colocó la posición de que si usted va a un banco le va a dar condiciones para que a partir de lo que usted gana y está en condiciones de pagar, usted pueda adquirir esa vivienda, que es un bien importante para usted, para su calidad de vida y de su familia, y para que con lo que usted gana poder ir pagando cuotas sin atrasarse. Usted tiene que ser entonces responsable para saber hasta dónde va, y el banco que le va a prestar tiene que estar seguro de que ese dinero que le va a prestar usted lo va a devolver. Efectivamente, así mismo opera. Así mismo ha estado operando la República Dominicana. Cuando ha ido a tocar las puertas, le han abierto la puerta. Sí, usted tiene las condiciones para coger ese dinero. Usted está al día, usted está pagando sus acreencias. Está muy bien. Tiene un buen historial. Usted tiene un historial magnífico, usted está muy bien. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Porque eso es lo que han hecho. Eso es así. Ahora, uno quisiera hacer eso, endeudarse. No, uno quisiera no tener que endeudarse, pero hay otros requerimientos. El mismo endeudamiento es un componente importante, un valor para las economías. Un valor, eso es un valor, porque de alguna manera con tú tomar un préstamo, o sea, tomar un préstamo, le pongo el ejemplo a la familia una vez más. Aquí hay situaciones donde usted no puede agarrar, buscar los capital. Usted tiene que conseguir ese inmueble, pero tiene que conseguirlo con recursos sanos. No es robando o asaltando un banco, no. Entonces usted recurre a un banco que le da la solvencia. La solvencia del banco le dice, no, ese vehículo él lo compró con un financiamiento que hizo aquí en este banco, Ese recurso que lo compró esa familia fue con esto. De esa misma manera, esa banca internacional dice, no, un momentito, ese gobierno del señor Danilo Medina ha cogido este préstamo, pero fíjense en las condiciones que lo ha cogido, y esa gente no ha fallado. República Dominicana tiene muchos años tomando prestado, pero tiene muchos años pagando sus acreencias. Entonces, es lo mismo. Ahora, la apelación ¿a qué debe ser? A nosotros poder, como cualquier familia, generar suficientes recursos sin necesidad de ir a pagar intereses. Eso es lo ideal. Lo ideal sería eso. Pero no estamos viviendo del ideal, sino de la realidad. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso? Bueno, ahí vengo con el otro componente que es importante. Yo quiero ponderar un pronunciamiento que acaba de hacer Reinaldo Pared, presidente del partido, el secretario general del PLD y presidente del Senado de la República, que dice que la República Dominicana tiene ahí un proyecto, que es el proyecto a largo plazo, 30 años, que es el del pacto fiscal. Y él dice que hay que dirigirse ahí porque hay que corregir gravísimas distorsiones que tiene el sistema tributario dominicano. Y esas distorsiones tienen que ser a partir de una reforma estructural fiscal en el país. Dice que si queremos servicio eficiente, hay que pagar. Entonces, hay que tener con qué invertir. Con qué invertir. Eso dice Reinaldo Pared, que bueno que él, que tiene una precandidatura presidencial, asume ese tipo de discurso. Y no la gallolucura esta de estar hablando muchísimas tonterías, sino ir sobre temas nodales que nos están afectando. Porque estos tres marchantes, los cuatro que estamos aquí, por ejemplo, somos parte de las víctimas de todo un conglomerado que ahora mismo está siendo perseguido en forma realmente rabiosa para pagar más impuestos. Óyeme, y es una situación realmente espantosa lo que está pasando sobre la clase media.
Es ahí una expresión de eso que él llama la distorsión del sistema tributario. Se expresa ahí. Quienes más pagamos somos la clase media, porque el pequeño, el pobre no puede pagar porque sencillamente no tiene. Y además, el grande... Además porque está liberado. Sí, y el grande se escuda en muchísimas triquiñuelas. Para no pagar. O para no pagar lo que tiene que pagar, lo que está obligado a pagar, lo que debería pagar. Entonces, ¿quién se cree usted? ¿A quién usted cree que le están pegando lo que denomina el pueblo? Los cables. ¿Quién ustedes cree que está soportando el código de la arepa, candela por arriba y candela por abajo? La clase media. La clase media. Esa es una de las distorsiones que hay que corregirla a través de una reforma fiscal para aparejar la carga que nos está ahogando. No nos deja pensar, no nos deja avanzar. Y todo ese emprendurismo que le estamos reclamando a la juventud para que emprenda proyectos, choca con ese muro terrible de las distorsiones que hay en la fiscalidad en el país. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, por ahí es que va. No satanicemos una exitosa colocación de bonos soberanos, legitimada en todas sus partes, importantísima como esa que acabamos de lograr. Mucho menos satanizar una obra tan trascendente como es Punta Catalina, sin que eso quiera decir que todos busquemos la manera de buscarle los recursos al Estado para que en menor medida tenga que apelar a ese recurso de la economía, que es el endeudamiento. Ahí tenemos que ir todos, pero tiene que ser sobre una base de una oposición incluso, que se ocupe, eso está muy bien, y que llame la atención, y que reclame, y que trate de empoderar a la población de discursos sanos, pero no sobre la base de la manipulación y de la mentira, tratando de ocultar lo que son procesos sanos que se dan dentro de una economía. Y finalmente quiero llamar la atención porque mañana hay dos reuniones básicas muy importantes, dos reuniones. Una en el Senado de la República. Hay una comisión del Senado de la República que encabeza el senador Calderón de Asua, que es el que va a conocer un proyecto, un anteproyecto que han sometido la clase trabajadora, las centrales sindicales, para el tema de la reforma de pensiones y del sistema, sí, del sistema de seguridad social. Va a ser un anteproyecto que le presentó. Un anteproyecto importante. Que le presentó. Sí, porque ahí vemos en lo que nosotros queremos ver a los trabajadores también a ese nivel. Bien asesorados como lo están, ellos han preparado un proyecto para someterlo al escrutinio del Congreso Nacional. Y ahí se va a discutir. El Poder Ejecutivo hace tiempo que tiene un proyecto ahí de reforma. Probablemente lo vean los dos. Que probablemente se puedan ver ahí también. Sí. Para buscar acciones que procuren que, primero, porque yo sé que hay gente que son armas a tomar, para preservar los logros, las conquistas importantísimas que hemos conseguido en materia de seguridad social. Nadie puede negarnos que hemos avanzado con ese sistema muchísimo en materia de seguridad social. Las pensiones, bueno, por lo menos los recursos están acumulados ahí. 10.000 millones. 10.000 millones de dólares. Así es. ¿Qué quiere decir? Ahora hay que buscar una reforma que nos permita a nosotros, que nosotros podamos usufructuar de la mejor manera posible esos recursos y garantizar que aquí haya pensiones, que no hay una sola pensión. Hay fallas que saltan a la vista. Entonces hay fallas que saltan a la vista. Por ejemplo, las AFP sí, obtuvieron ganancias sobre capital invertido de un 36% en el 2017 y los trabajadores y empleados que ahorraron, sus ahorros solo le reportaron 10%. No puede ser. Entonces, esa reunión es sumamente importante, la de mañana. Vamos a darle seguimiento a ese tipo de cosas. Y la otra reunión, tan importante como ese, para resolver un impasse que se ha convertido en conjura, que es el planteamiento de las ARS, no el planteamiento, la acción de las ARS que procuran prestarle los servicios
de laboratorio a quienes no estén dentro de su carpeta como médicos y laboratorio, entre otras cosas, porque ellos tienen una disputa ahora porque el Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, dice que las ARS buscan engullírselo todo el sistema, llevándose de paro a la del Estado, que es la SENASA. El SENASA, importantísimo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, mañana hay una reunión importante donde van a estar todos los actores. ¿Por qué? Bueno, porque se va a reunir el Consejo de la Seguridad Social, ahí están ellos. Está la ARS y están los trabajadores también. Se va a reunir la DIDA, se va a reunir la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y entonces van a discutir este tema que mantiene en vilo a lo más importante, claro, que es a la gente, a los que reciben o recibimos los beneficios, porque hay que decirlo así, el servicio, porque hay que decirlo así, de esas mismas ARS, de las mismas ARS, pero que hay que poner control y que hay que aplicar la ley en todas sus partes. Entonces mañana se va a conocer eso y mañana entonces vamos a conocer cuál va a ser la decisión que se va a tomar en torno a esta situación que se ha creado y que por situaciones que Pedro el viernes esbozó muy bien, porque se están dando situaciones que si se unen todas terminan en una gran conspiración. Sí. Si se unen todos los pasos que se han estado dando por diferentes áreas. Buscamos el origen a los billos. Se va a dar cuenta que hay una conspiración contra el sistema de la seguridad social. Y de los grandes intereses. Y de los grandes intereses. Entonces yo quiero llamar la atención porque esas son 2 reuniones de mañana que tienen mucha importancia porque tienen que ver con el presente y con el futuro del país. Ahí está Nicaragua. Miren por dónde anda Nicaragua. Miren por dónde anda Nicaragua. Y la mecha que encendió esa pradera fue precisamente el desborde, en ese caso del Estado con el señor Daniel Ortega, el desborde de Daniel Ortega se desbordó con el tema de las pensiones. Y con el tema de las pensiones. Fíjense cómo está ardiendo la pradera en la hermana Nicaragua. Buenos días. Buenos días, don Orión. Saludos, saludos. Saludos, amigos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. 2 comentarios. El primero, si ustedes me lo permiten, una reflexión en torno a cómo está marchando no solamente las redes para la República Dominicana, sino también la prensa convencional y el discurso político y económico de la República Dominicana. A nosotros nos quieren dar clasecita de moral, clasecita de ética, de distintos focos, yo le llamo focos infecciosos de la comunicación. Es decir, lo primero que hacen es que nos descartan. No, estos son bocines, estos son tal cosa, estos son unos millonarios, estos andan con más cuarto que el gobierno haitiano, etc. Y luego imponen un criterio en el debate público, imponen la línea en el debate público, basado en lo que ahora está muy de moda decir la posverdad y el fake news. Dicho de otra manera, noticia falsa. Noticia falsa. Sí. Dicho de otra manera, noticias falsas, que no solamente que son noticias falsas, sino que noticias que son manipuladas en industria de la manipulación, manufactura de la manipulación. Así es. A nivel mundial se conocen casos como el Brexit. Que sin duda alguna hoy la economía inglesa está en el suelo. Dolorida. Dolorida. La libra esterlina, que ya el valor de referencia de la economía inglesa, en principio dijo, mira qué bien, las exportaciones están aumentando porque al tener una moneda débil, el sector exportador y manufacturero, y bien, se cayó también. Y está impactando en el empleo de manera negativa. Y la señora May no encuentra qué hacer porque es la líder de un partido conservador que ganó por el lado más conservador de ese partido, que fue el que manejó la manipulación de que si se salía Inglaterra del resto de Europa,
le iba a ir muy bien. Ganó por una fracción de un 1%. Pues. Ahora sí, pero ganó por la manipulación de informaciones vinculadas a media verdad, una mentira y una, como te digo, una industria de la manipulación. También la candidatura de Donald Trump, sin entrar en evaluación de si es buena o es mala, tuvo mucho que ver con eso. Incluso se acusa a los rusos, ahora el presidente Trump se va a reunir con Putin y uno de sus temas es, se metieron ustedes con nosotros, manipularon. Y ahora lo que dice el presidente Trump es, el presidente Obama dejó que manipularan las elecciones. Y quiere 12 de que extraditados. Sí, entonces el presidente Obama dejó que manipularan. Fíjense cómo ¿por qué yo trato este tema para nosotros? A nosotros nos está afectando ya en los temas económicos. Lean la prensa hoy, ustedes van a encontrar cómo no, déjame yo dejar el tema de la manipulación, cómo se enfoca una información relacionada con el Ministerio de Hacienda. Búsquenlo. Entonces ustedes se dan cuenta de cómo se enfoca el tema de la deuda externa, pero cómo se enfocan los expedientes, cualquiera que sea. El expediente, cómo lo enfocaron en Brasil, cómo enfocaron el expediente de Odebrecht. ¿Cómo lo enfocamos nosotros? ¿Es con un criterio de verdad de que se quiere que se haga justicia? No, es con un criterio de sacar provecho político. Entonces, no se dice, por ejemplo, que tales o cuales documentos fueron dados con certificación por el gobierno dominicano, sino que alguien agarra y dice, yo tengo la prueba. Solicitó unos documentos y se le dio con la transparencia. Venga. Y van al Congreso, especialmente a la Cámara de Diputados. Eso es increíble. Y promueven un incidente para que la situación, si la pradera se incendie, nadie le dice nada, bien. Y lo que le dice un legislador es, bueno, pero ustedes tienen que ir, lléguense al orden judicial y allá nos vemos. Entonces, no, Dicen que ese se burla de ellos, pero ven acá, pero si le están dando la vía, la ruta. Vía electa, escoja la vía. Es que la retoma de un tema, porque ese tema ya se había discutido. Exacto, pero fíjate que es... hace tiempo que el mismo argumento de la Faride, es lo mismo. Entonces, fíjate cómo inmediatamente todos los elementos que confluyen con esto van en esa dirección. No dicen si es verdad, si es mentira, si nada. No exigen ninguna investigación, ni mucho menos, ni nada, sino que inmediatamente señalan el propósito inicial. El propósito inicial es degradar la consideración personal y política del presidente de la República. Más nada. Ahí está todo. Más nada. Y colateralmente se llevan al PLD y al liderazgo del PLD. Que siempre he dicho que es lo que no entiende el liderazgo del PLD. Cuando las hormigas se quieren quemar, se acercan al fuego, se van al fuego y se queman. Quisiera llamar la atención porque los ciudadanos y ciudadanas deberíamos todos reclamar autenticidad en el origen de la noticia. Espérate, si tú me estás diciendo tal cosa, espérate. Preséntame los documentos, vamos a analizarlo y vamos igual que el dinero, que le siguen el rastro, sígale el rastro a la noticia, sígale el rastro, dónde se originó, cómo comenzó, a dónde va, qué procura, por qué fulano, sutanejo y perencejo asumen ese discurso en una misma dirección. ¿Qué busca? Bueno, sencillamente eso es el laboratorio de manipulación que lo tiene la oposición, le llaman hasta cuartos de guerra. En un momento determinado, cuando se está en elecciones, cuando se está en otra cosa. Yo creo que los ciudadanos dominicanos están siendo bombardeados de manera cruenta por un nivel de desinformación que tiene el propósito de colocar una carga de pesimismo más allá de los adecuados. Yo no estoy diciendo que la cosa esté bien, ni mucho menos, pero parece que todos le ponen sobre sus hombros en términos de desgastarle los niveles de esperanza que tiene la colectividad. Con el propósito de decir, bueno, de la ceniza, Punta Catalina, entonces hay mucha torpeza desde el lado oficial en ocasiones. Punta Catalina fue un tema que se manejó mal con respecto a la financiación. Cuando estuvo, no se dice el sacrificio que tuvo que hacer el Estado Dominicano para proporcionar la mayor parte con recursos internos. Me acuerdo a Balaguer con la presa de Tavera. La mayor parte con recursos internos
casi 1.900 millones. Bueno, el Estado ha aportado el presupuesto público 1.650 millones. 1.650 millones de dólares, Y es lo mucho otro dinero. Lo aportaron unos bancos europeos. Sí. Y suman 1.900. 300 millones más o menos son de Sí, externos. Entonces, 280, ¿por qué no se destaca eso? ¿Por qué no se destaca Ese sacrificio de la... ¿Qué hay que hacer para extraer en 3, 4 años 1.600 millones de dólares de las arcas públicas para un propósito que hoy el sector privado no le ha buscado una salida de orden político, de orden corporativo, que es el pacto eléctrico? Y el gobierno ha tenido que cargar. Si aquí hubiese un pacto eléctrico y las reglas claras, pues el sector privado puede financiar esa y otra y muchas más. Porque nadie está diciendo que el gobierno sea el que construya plantas. Es que obligaron. Acuérdate aquella vez que el presidente dijo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Te acuerdas? Porque fallaron. Pues fallar, ya La no se promesa podía. que ustedes le hicieron Mira, al Estado. si no tuviese Punta No la Catalina cumplieron. al nivel que está, nadie va a invertir en este país, Así porque es. en los próximos 2 años, 1 año, entonces tuviésemos oscura, no hubiese posibilidad. O una buena parte del país. Acuérdate apagado. que cuando ¿cómo se llama la planta esa que estaba a la orilla del río? La grande esa que es con gasoil. Ah, los minas. Collentry. No, esa no está a la orilla del río. Está allá en San Pedro. En San Pedro, Collentry. Sí, Collentry, sí. Yo no digo en Barcaza, sino por ahí. Sí. Por ahí Planta no es. gas, sí. Collentry. 300 megavatios. Cuando encienden esa planta, está entre 24, 28, Ya ha llegado a en el 34. menor de los casos, y ha llegado a 34 Sí, centavos de dólar hora. el kilovatio hora. Y estamos hablando de Punta Catalina, menos de 10. Punta Catalina hay planta. No, Punta Catalina en 8. planta te lo da a 3 puntos. A 3. Y para ganarse unos chelitos y pagarse, Lo sube a 8. la sirve a 6. A 6. Para que el Estado la venda. Ponle todo menos de 10, que estamos bien. Menos de 10, 8, qué sé yo, cuánto, a 34. Si no está Punta Catalina, y eso no es una manipulación, si un inversionista no sabe que el año que viene, en diciembre, va a estar una de las 2 plantas y que en el año 2019 va a estar la ¿Por qué otra, están convirtiendo? no ¿Por qué van a invierten, convertir ellos? no invierten en nada, Pedro. no te invierten un pincho. Entonces estamos claros en eso. Entonces, Sí. hay un tipo Por de... eso la celebración que Por hizo eso la la Asociación de Industria, Exacto. cuando la vio el propio presidente, Circe Almanza, Entonces, todos maravillados. que la desgracia esa de la posverdad y el fake, ¿cómo que le llaman? Fake news. Fake news. O sea, la mentira, la manipulación de la mentira. Ahora, nosotros aquí, no es que las redes están infectando la prensa convencional, Pedro, que eso no se hacía. Yo le dije, nosotros tres, tú perteneces a una generación anterior a la nuestra, que la que nos enseñó a nosotros a hacer buen periodismo. El ciudadano Mozart y yo pertenecemos a una misma generación. Yo no conozco donde nosotros trabajamos en prensa escrita. Nosotros hemos trabajado en todo, en términos relativos. Nosotros hemos estado en radio, hemos estado en televisión, hemos estado en prensa escrita, hemos estado en relaciones públicas, hemos estado en prensa electrónica, hemos estado en asesoría política, hemos estado en asesoría corporativa y hemos estado en corresponsalía extranjera. También. ¿Es correcto? Sí, o sea, a nosotros no se nos puede decir que somos improvisados y tenemos más de 40 años, en el menor de los casos, en los medios de comunicación, de manera continua, sin vacaciones. Sin vacaciones. Nunca, desde que salimos de la universidad hasta nuestros días, nunca hemos dejado de trabajar periodismo. Entonces a nosotros no se nos puede decir improvisado. Y yo le digo a cualquiera de la generación, porque yo digo de mi generación, para que sepa que no es de los que están a favor de determinada causa social, política o económica, sino la generación de periodistas de nosotros, cuando ejercíamos reporterismo, ya editores, y es otra cosa que tú tienes que hacerte cargo de la responsabilidad global de un medio, no se conoce un solo caso de desmentido de que haya ido a una fuente y haya dicho, pasó esto, y que alguien le diga, es mentira, eso no pasó. Te pueden decir, no es como usted lo dice, esto tuvo de la otra manera, no fue así, que sí. No, el hecho cierto, basado en la pirámide invertida, qué, cómo, cuándo, dónde y el por qué, nosotros lo establecíamos claramente. Y a partir de esa verdad verdadera, valga la redundancia, que es muy oportuno decirlo, esa verdad verdadera, no la verdad del fake news ni de la película, esa verdad verdadera. Estaba el debate público, estaba lo que sea.
nadie podía desmentir que Balaguer dijo de los incontrolables, por ejemplo. Usted dijo a un periodista nuestro que este país hay incontrolable. No, y ese periodismo documentado, cuando sacábamos una información de uno... Cuando tú ibas a agricultura, cuando tú ibas a tal sitio... Tengan cuidado que viene fulano. Entonces, tú no puedes, mira, tú no puedes, en nombre de tu poder mediático, tú decir, pasó esto, cualquier cosa. Yo no me atrevo a decirlo porque yo tengo intereses con instituciones que fueron afectadas por esa fax news y posverdad y esa desgracia. Yo le digo, un periodista que se respete no puede decir, pasó esto sin haberlo comprobado o sin haber dicho, nosotros intentamos en la fuente alterna y no hubo declaraciones. Por tanto, yo creo que prudentemente pudo esto haber pasado. Fíjate si uno lo que trabajamos ahora en material de opinión, que decimos lo siguiente: a Mozart de Lance se le atribuye decir, sale en otro periódico y tú lo necesitas porque es un tema importante, tú lo necesitas para un editorial, para un comentario. Entonces tú dices, al presidente Medina se le atribuye decir, porque se lo atribuyó el listín. Incluso a nosotros nos enseñaron maestros que no estuvieron en la universidad, como Cuchito Álvarez, como Radamés Gómez Pepín, como Rafael Herrera. Cosas como decir, no, diga la fuente aunque sea el periódico de la competencia. El presidente Danilo Medina le dijo al Listín Diario lo siguiente, se lo dijo a ustedes, no me lo dijo a mí. Por tanto, yo no sé si es verdad. Ahora, yo digo que te lo digo a ti. Y en base a eso yo puedo hacer el comentario que sea. Eso aprendimos nosotros. Nosotros no somos dueños de la verdad. Ahora, si usted quiere imponer un criterio, no lo imponga sobre la base de medias verdades, de mentiras, como se está dando ahora. Y me hubiese gustado que el propio gobierno participara de estos debates con su con su ministro de prensa, con su funcionario más adecuado. Dice, no, ven, vamos a discutir cuál es el problema. Pero que la prensa no haga lo que hemos visto con el endeudamiento externo, con el presupuesto. Por ejemplo, lo que le estoy señalando, aparte quiero decir a los periodistas, no es digno de un comunicador mentir deliberadamente. Mentir deliberadamente. Una cosa que usted, por alguna inobservancia suya en la investigación, obtenga una información falsa o errada, no completamente, ni falsa ni completamente cierta. Y usted la maneja y dice, contra, mira, me faltó este dato, está bien. Otra cosa que usted agarre con el propósito de hacer un daño, usted mienta deliberadamente. Esa es la posverdad. Mentir deliberadamente, manipular una información para cambiar el sentimiento de la gente, aprovechándose de debilidades en el conocimiento de un hecho o de una situación de la mayoría de la ciudadanía, y aprovechándose de que en ese momento determinado usted tiene un nivel de influencia en la comunicación. De eso es que estamos hablando. Y no lo vengan con el chantaje, porque a nosotros sí no nos pueden hablar de periodismo. Para que lo sea. Ahí sí no. A veces nos volvemos de que economistas y nos ponemos... No, pero de periodismo no, un momentito. Y además que aprendan la lección. Cuando Farides y demás tratando de desprestigiar, desautorizar, echar por tierra la inversión del presidente de la República y del Estado Dominicano en Punta Catalina, ahora vienen los líderes empresariales y dicen que fue oportuna, que va a resolver buena parte del problema eléctrico, que va a incrementar la competitividad. ¿Tú estás oyendo? Bueno, que peleen con ellos. ¿Tú estás oyendo, no, verdad? Sí, pero bien, Faride tiene sus 15 minutos y que además, de gloria, y que además fue efecto de una labor política. De una labor de descrédito manipulada por los medios. Dijo el presidente. Yo no critico que un diputado o un legislador, cualquiera que sea, critique políticas públicas. Eso ayuda a la democracia. Yo lo que llamo la atención es que lo hagan deliberadamente sabiendo que mienten, por ejemplo. Y que periodistas, no políticos, periodistas o ahora le llaman comunicadores. No, porque ahí caben todos. Y ahora le llaman también influencers, qué sé yo, muchísimas cosas raras. Mientan deliberadamente, quién sabe por qué. Mientan deliberadamente, quién sabe por qué. Eso es lo que yo critico. Y finalmente, el ejemplo que quiero poner es con respecto a la carta que el diario Libre atribuye al ministro de Hacienda,
que le envía al presidente de la República. No dice nada, dice todo, esta carta es la correcta, dice todo lo que tiene que decir un ministro a su jefe con respecto al proyecto de presupuesto del año que viene. Decirle de dónde están, decirle cuáles son las partes difíciles que se pueden encontrar, cosa que hemos dicho nosotros, modestia aparte. Hemos señalado que el petróleo va a incidir notablemente. La situación se va a endurecer. Hemos señalado lo del déficit fiscal, endeudamiento, la relación déficit fiscal, y hemos señalado como solución o para afrontar ese problema la reforma fiscal. Nosotros no hemos dicho otra cosa, eso es elemental para cualquiera que sepa un poco, que sepa que 2 más 2 son 5 en matemáticas, elemental. Además tú dijiste claramente, Orión, que toda esa situación iba a dar como consecuencia que el crédito se iba a endurecer, lo dijiste. Sí, claro, pero fíjate, no obstante, menos presupuesto para atender proyectos prioritarios. Sin embargo, todos los proyectos prioritarios, los fundamentales para el año 2019, están señalados en la plataforma presupuestaria preliminar que lo ha señalado. Mira, digámoslo así, miren, mire, dice, en la cuenta presupuestaria preliminar se garantiza la asignación de recursos para el proyecto urbano Domingo Sabio, la construcción de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo, la recuperación de la cobertura vegetal en las cuencas hidrográficas de la República Dominicana, el programa Dominicana Limpia, ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Emergencia 911, el programa Vivir Tranquilo, la construcción de la presa de Monte Grande, el proyecto en el marco del Cuatrenio del Agua. ¿Y qué es lo que quieren? Entonces, todo lo que se ha propuesto. Y oye, le dice, lo que se estima incluye 1.300 millones, 1.700 millones de pesos en donación, incluye todo. Lo que se estima de ingresos van a ser 734.037 millones, estima Hacienda. Y ese es el presupuesto, lo que está. Y el ingreso sería de 673.000. Lo cual establece que va a haber un déficit de 1.4. Asunto casi en términos globales, el financiamiento a través de emisiones de bonos de la deuda internacionales se calcula en 91.315 millones, más o menos lo de ahora. Más o menos lo de ahora. O sea, más o menos lo de ahora, no fueron 90.000 y tanto. Es decir, eso. Acuérdense que cuando usted toma esos 90.000 para completar el presupuesto, y miren a dónde va dirigido el grueso del presupuesto, aparte de la carga corriente, la carga de pago de nómina, etcétera. Fíjense que cuando tú pagas eso, tú estás pagando una deuda del presupuesto. Por tanto, la deuda se va a mantener siempre en eso, en 90.000 millones todas las veces. ¿Cómo tú quitas eso? Bueno, con más ingresos. Inés Alpún dice que en el editorial ponen a un economista que dice, no, es la calidad del gasto, es que el gasto no, es que mientras estemos subiendo gastos, no, es mientras el ingreso. Lo que pasa es que cuando usted es clase media, cuando usted es clase alta, usted quiere que le resuelvan problemas que no es de subsistencia. Pero cuando usted tiene casi 2 millones de personas del otro lado de la verja de la miseria, lo que hay que buscar es ingresos para que esa gente no se muera, no malviva, no estén incluidas. En eso es que estamos hablando. ¿Qué yo necesito? Que me arreglen la calle. No, que yo necesito como ciudadano global, que me den seguridad, que me bajen la electricidad, que qué sé yo cuánto, cosas. ¿Qué necesita la gente que está al sur de Santiago, en esos barrios de allá? Necesitan empleo, comida, seguridad, salud, asistencia hospitalaria. Entonces, no, este comentario lo termino diciendo que la manipulación de la noticia ya no es un asunto de las redes. La prensa convencional tiene que cuidarse de esa infección, Pedro. Y le voy a decir una cosa, ni en los tiempos de Balaguer, la prensa, el Nacional, que era un periódico firme, Última Hora, el Nuevo Diario que tenía fuerza, hasta El Sol, la noticia. Es más, el Caribe no te manipulaba. No había una manipulación en la prensa. Yo le estoy llamando la atención porque nosotros tres hemos hablado de a dónde conducen esos caminos. Conducen a Nicaragua, Pedro. Conducen a Venezuela, conducen al Ecuador. Incluso teníamos el cuidado de que un día, en el 1976, Balaguer convocó a todos los periodistas que estábamos en Palacio para anunciarle que estaba removiendo todo el gabinete.
Y como él se puso frente a su despacho y puso a todo lo que iba a nombrar al frente de él, detrás de él, y comenzó a nombrar a unos que estaban a la derecha, a la izquierda, yo llegué a la conclusión de que estaba ciego. Yo convoqué al director del periódico y a todos los miembros de la redacción a una reunión cerrada en el despacho de Silvio. Emilín, Víctor Grimaldi, Radamés, todo el mundo, todos los periodistas, Miguel Hernández. Miren, el presidente está ciego. Pero bueno, digo, yo lo percibí. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo decimos o no lo decimos? Digo, para preservar la estabilidad del país, no vamos a decir eso. Bueno, no se dijo. No se dijo. Pero era por razones de alta política. Porque además no te lo dijo un oftalmólogo. Además no me lo dijo un oftalmólogo, fui yo que lo percibí. Tú dices que estaba como El hombre haciendo un paneo raro, ¿verdad? Sí, un paneo, señalando a la izquierda lo que estaban a la derecha. Digo, no, este hombre no está viendo. Vámonos, no está viendo cambio. nada. Tenemos a un gran amigo, a un gran funcionario, muy exitoso, muy bien recibido por la ciudadanía, que es Nicolás Calderón, administrador general de los comedores económicos. Al retorno de esta breve pausa estamos en una interesante conversación con este funcionario eficiente Amigo de nosotros. y amigo de nosotros. Muy bien.